Bueno, me corresponde hablarles del tema financiero, que es un tema muy álgido. Todos ustedes han oído, nos han escuchado en repetidas ocasiones hablar de la situación financiera en la que encontramos la alcaldía de Bucaramanga. Efectivamente, nosotros encontramos un déficit de tesorería de más de 300.000 millones de pesos que hemos tenido que enfrentar de manera responsable, y esa es la razón tal vez principal por la que no hemos podido desarrollar, la alcaldía no ha podido desarrollar o llevar a cabo una buena cantidad de obras que hubiera querido entregarle al municipio. ¿Qué hicimos en el año anterior? Hemos pagado más de 150.000 millones de pesos, es decir, que hemos reducido este déficit en casi un 50%, un poco más. El déficit era de cerca de los 300.000 millones, y esto nos ha permitido mantener unas finanzas sanas del municipio y entregar a Bucaramanga al final de este gobierno con unas finanzas saneadas. El gobierno de los ciudadanos ha tenido que pagar muchas de las cosas que ustedes escucharon hace un momento al señor alcalde, quedaron comprometidas, es decir, el gobierno anterior o los gobiernos anteriores dejaron contratadas muchas cosas pero no pagadas. ¿Qué ejemplos tenemos de esto? El intercambiador del Mesón de los Búcaros, por ejemplo, que tiene un costo de 72.300 millones de pesos, lo encontramos con un déficit de 44.500 millones de pesos, es decir, contratada toda la obra, pero que nosotros tuvimos que pagar, como lo ven ustedes ahí, mucho más de la mitad del valor de esta obra. Para el caso del Centro de Convenciones de Neomundo, fase 1, que fue una obra contratada por 18.700 millones de pesos, encontramos pagados 11.300 millones de pesos y nosotros hemos tenido que pagar 7.400 millones. Para el caso del intercambiador de la Quebrada Seca con 15, otra obra contratada por el gobierno anterior por 54.500 millones de pesos, tuvimos que pagar el año pasado 22.400 millones de pesos y aún este año tenemos otras cuentas adicionales por pagar. Para la interventoría del tercer carril, que fue la parte que le correspondió a la alcaldía en cuanto a esa obra, tuvimos que pagar en el año 2016 7.200 millones de pesos, y así como el tercer carril no se ha terminado, la interventoría también sigue allí y nosotros tenemos que seguirla pagando hasta que la obra efectivamente termine. En el caso del Teatro Santander, una obra contratada por un costo de 3.020 millones de pesos, tuvimos que pagar el año pasado 1.020 millones de esa obra. Otros pagos que hemos hecho nosotros, que también quedaron comprometidos o contratados de la administración anterior: 7.000 millones de pesos para obras de infraestructura en los colegios que permitan llevar a cabo la jornada única, 1.061 millones de pesos de la remodelación del Estadio de la Flora, también una obra que quedó contratada pero no pagada, 1.705 millones de pesos de la adecuación de la nueva cárcava del Carrasco, que también tuvimos que pagar nosotros en el año anterior. En cuanto a la ejecución presupuestal del año pasado, en cuanto a recursos propios, ejecutamos el 93.7% de los recursos que estaban asignados para el año anterior y el 96% del dinero que la Nación nos envía vía Sistema General de Participación. Para que ustedes tengan una idea de qué significa haber pagado 150.000 millones de pesos en cuentas que quedaron contratadas y no pagadas en el año 2015, con 150.000 millones de pesos se hubiera podido hacer otro viaducto como el de la Novena, se hubiera podido hacer otro tercer carril, se hubieran podido construir 3 intercambiadores como el de la Quebrada Seca con 15, hubiéramos podido construir 2.900 viviendas de interés social, o nos hubiera alcanzado para hacer 150 parques deportivos. Para que ustedes tengan una idea de qué tuvimos nosotros que dejar de hacer para sanear, que todavía vamos apenas en la mitad, las finanzas del municipio. Lo que hicimos nosotros, como ya lo mencionaba el señor alcalde, fue renegociar con los bancos para las tasas de interés. El alcalde les dio un dato que corresponde tanto a la alcaldía como a los institutos descentralizados. Este dato es solamente de la administración central, que es lo que le corresponde manejar a mi secretaría. Aumentamos en 3.000 millones de pesos lo que los bancos le pagan al municipio por la platica que nosotros le dejamos en las cuentas bancarias. Es decir, nosotros abrimos cuentas con los bancos como abrimos cualquier ciudadano, pero la negociación con ellos nos permitió recibir 3.000 millones de pesos adicionales a lo que normalmente se recibía. Esa negociación los bancos
También la llevaron a los institutos descentralizados, a Tránsito y a la Caja de Previsión, y eso nos permitió recibir mucho más dinero de este que tengo el dato ahí en la diapositiva, solo por intereses de tasa pasiva. Eso es un resumen de lo que nosotros hemos hecho con respecto a la Secretaría de Hacienda, un saneamiento que ha permitido que nosotros podamos seguramente este año enfrentar con un poco más de holgura la situación del municipio en términos generales. Sin embargo, como les decía hace un momento, estamos apenas en la mitad del pago del déficit que encontramos, nos falta la otra mitad, estamos negociando con aquellos acreedores a los que todavía les debemos estos dineros para que efectivamente podamos hacer un poco más de inversión este año y nos permita sacar adelante el municipio.